¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al canal La Arboleda Sagrada. Vamos a tratar un tema importante, una pregunta, de hecho, que salió durante una clase de la escuela dominical y también dentro de uno de los podcasts que hice con mis amigos de la Hoja del Olivo, sobre Jesucristo y el sacerdocio. La pregunta, sencillamente, como se ve ahí en la pantalla, es ¿de quién recibió el sacerdocio Jesucristo cuando estuvo aquí sobre la tierra? Para los que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, creemos firmemente en que cuando se confiere el sacerdocio sobre alguien, se tiene que hacer a través de la imposición de manos. Y vamos a ver entonces, bueno, de ahí salió la pregunta realmente de quién entonces recibió Cristo el sacerdocio mientras estuvo aquí sobre la tierra. En la sección 84 de Doctrina y Convenios, de hecho muestra una línea de autoridad de varias personas, que una persona recibió el sacerdocio de alguien más, quien lo recibió de alguien más, etcétera. Y en los versículos 6 al 17 vemos esta línea que comienza de hecho con Moisés y dice que Moisés lo recibió de su suegro. Y nuevamente quiero hacer hincapié en esta parte. Si nos damos cuenta en estos 7 versículos que se muestran aquí, dice la palabra manos. Nuevamente, el sacerdocio se tiene que conferir a otra persona a través de la imposición de manos. La escritura aquí dice entonces que Moisés recibió de manos de su suegro Jetro el sacerdocio, y luego Jetro lo recibió de Caleb, manos de Caleb, y Caleb de manos de Eliú, y Eliú de manos de Jeremías, y Jeremías de manos de Gad, y Gad de manos de Esaías. No hay que confundirnos ahí, no es Isaías, no es el profeta Isaías, sino que Esaías. No sabemos mucho sobre él, pero dice claramente en el versículo 12 que Esaías lo recibió de las manos de Dios. Esaías vemos que de hecho vivió en los tiempos de Abraham, como dice el versículo 13, y fue, o por él, por Abraham, Esaías fue bendecido. Y Abraham recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec, que a su vez lo recibió por medio del linaje de sus padres hasta Noé. Y de Noé hasta Enoc, por medio del linaje de sus padres, y de Enoc a Abel, quien fue muerto por la conspiración de su hermano, y quien por mandato de Dios recibió el sacerdocio de manos de su padre Adán, el primer hombre. Así vemos entonces esta línea de autoridad, uh, o sea, cada generación, quién recibió el sacerdocio de quién, y así se puede comprobar cómo recibieron estos hombres el sacerdocio y de quién cada hombre igual recibió el sacerdocio. El versículo 17 es sumamente importante hay que aclarar una cosa bien importante para comenzar. Dice que este sacerdocio continúa en la iglesia de Dios en todas las generaciones y es sin principio de días ni fin de años. Por lo tanto, el sacerdocio en sí es eterno, no tiene un principio, no tiene un fin, siempre ha existido. Es lo que nos enseña la Biblia en Hebreos capítulo 7 y de hecho se hace más claro aún en lo que es la traducción de José Smith, donde dice, porque este Melquisedec fue ordenado sacerdote según el orden del Hijo de Dios, orden que era, orden que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Y de hecho, en el capítulo 14, lo que me viene a la mente, capítulo 14 de Génesis, la traducción de José Smith agrega varios versículos al final. Esta traducción de José Smith, ustedes la pueden encontrar en el apéndice, tanto de la Biblia como de la combinación triple que tenemos. Y la traducción de José Smith abarca lo que serían los versículos 25 hasta 40 de Génesis capítulo 14. Y en el versículo o los versículos
27, 28, 29. Voy a enfocarme nada más en el 28 y 29, por ejemplo. Este sacerdocio, que es el de Melquisedec, el sacerdocio mayor, este orden no vino por el hombre, dice la escritura, ni por la voluntad del hombre, ni por madre ni padre. Es decir, como el orden del sacerdocio arónico, que sí fue pues por madre y padre, es decir, por genealogía, porque pertenecían estos hombres a cierto linaje. Se les fue conferido el sacerdocio gracias a su padre, luego su abuelo, su bisabuelo, etc. El orden de Melquisedec o el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio mayor, no era así. No era por padre ni madre, ni por principio de días ni fin de días, sino por Dios. Dios es el que llamaba a esas personas este sacerdocio. Eso es lo que dice también la escritura aquí, que es el orden del Hijo de Dios, orden que era sin padre, sin madre. Así que este orden dice el versículo 29 de Génesis 14, la traducción de José Smith, que fue otorgado a los hombres por el llamado de su propia voz, de acuerdo con su propia voluntad, a cuantos creyeran en su nombre. Así que había varios requisitos para ser ordenado al sacerdocio. Regresemos entonces a este punto de que el sacerdocio es eterno. El profeta José Smith, de hecho, enseñó lo siguiente: el sacerdocio es un principio sempiterno y existió con Dios desde la eternidad y existirá por la eternidad, sin principio de días ni fin de años. Y eso se encuentra en, como dice ahí, manual de José Smith, página 109. Es decir, esa cita, cuando lo pongo así, quiero decir el manual de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, y el manual específico es el de José Smith. Está en la página 109. Bueno, lo que sí podemos dar por hecho es que Cristo posee el sacerdocio durante la vida premortal, pues obviamente porque fue la autoridad misma por la cual creó Cristo mundo sin fin. El libro de Moisés 1:33 dice que mundo sin fin Dios ha creado y fueron creados por el Hijo. Cristo poseía el sacerdocio en la vida premortal, pero no solamente él, sino que otras personas grandes y nobles, los líderes, los que fueron fieles, también poseían el sacerdocio. Así que, por ejemplo, podemos utilizar el caso de Adán. Adán obviamente fue uno de los grandes y nobles en la vida premortal. José Smith nos instruye sobre este punto y nos instruye de esta manera diciendo que el sacerdocio se dio primeramente a Adán. Nuevamente vamos a utilizar a Adán como un ejemplo para contestar la pregunta sobre Jesucristo y el sacerdocio. El sacerdocio se dio primeramente a Adán. Él recibió la primera presencia y tuvo las llaves de ella de generación en generación. La recibió en la creación antes de que se formara el mundo. Adán tuvo las llaves primeramente en la tierra y luego en los cielos. Así que tal y como Adán posee el sacerdocio en la vida premortal, y lo obtuvo de nuevo aquí sobre la tierra. De hecho, el libro de Moisés, capítulo 6, versículo 7, dice: ahora bien, este mismo sacerdocio que existió en el principio existirá también en el fin del mundo. Tal como Adán, pues, lo obtuvo de nuevo aquí sobre la tierra y sigue poseyéndolo en el más allá. La situación es igual con Jesucristo. Hay otra escritura aquí que dice, hablando de Adán: eres según el orden de aquel que fue sin principio de días, ni fin de años, de eternidad en eternidad. Cristo, que poseía el sacerdocio en la vida premortal, obviamente vamos a ver en un segundo que tuvo que ser ordenado el sacerdocio nuevamente aquí y lo va a poseer a través de las eternidades, tal como Adán. Así que hablando específicamente sobre Jesucristo y su sacerdocio, David escribió esta profecía mesiánica que se encuentra en Salmos 110. Dice:
juró Dios, o sea, Dios es el que jura aquí, Dios juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando sobre Jesucristo aquí, que Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, que el Padre mismo fue quien juró con un voto, con un convenio, que su Hijo, Jesucristo, sería un sacerdote para siempre jamás según este orden santo. Iba a ministrar el sacerdocio de Melquisedec y obviamente lo sigue haciendo, tanto en el tiempo como en la eternidad, y sería, como dice Apocalipsis 19:16, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, Cristo posee el sacerdocio en la vida premortal, pero se le tendría que conferir el sacerdocio de nuevo aquí durante su vida mortal, y así lo llevaría consigo a las eternidades. Pablo, de hecho, nos explica un poquito, y él dice que así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, mientras estuvo aquí sobre la tierra, sino que fue llamado por Dios como lo fue Aarón. Luego Pablo nos enseña y nos dice que en los días de su carne, ofreciendo Cristo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Jesús entonces vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que Cristo, como claramente enseña Pablo, Cristo fue nombrado por Dios, o sea, Dios el Padre, a su oficio que tiene. ¿Y cuál es el oficio? Dice ahí sumo sacerdote. Por lo tanto, es sumamente claro que Cristo en la vida premortal recibió su autoridad del Padre. No hay ninguna discusión sobre eso, por supuesto. Y ahora bien, si hemos entendido lo que David y Pablo han enseñado, estas citas que vemos aquí, podemos contestar esta pregunta de, pues, ¿de dónde recibió Cristo su autoridad estando aquí en la tierra? Porque parece evidente que Cristo, estando aquí en la tierra, de nuevo recibió esta autoridad de su Padre. Entonces, tanto en la vida premortal como en la vida mortal, Jesucristo recibió la autoridad del sacerdocio de su Padre, de Dios el Padre. ¿Y cómo lo sabemos? Pues existen varias ocasiones en el Nuevo Testamento donde Jesucristo mismo dijo que había recibido la autoridad de su Padre. Entre varias escrituras voy a compartir las siguientes y les recuerdo que estas son declaraciones de Jesucristo. O sea, Cristo decía claramente, para que nadie pudiera malinterpretar sus palabras, que todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Aquí están algunas referencias: Mateo 11:27, Lucas 10:22, Juan 3:35, también los capítulos 16 y 17 de Juan, los versículos 15 y 10. Entonces fue el Padre de Jesucristo, Dios el Padre, quien le entregó todas las cosas, y esto incluye, por supuesto, el sacerdocio. Y no debería, pues, extrañarnos que Juan haya escrito varias declaraciones de Cristo sobre la autoridad que poseía, porque su evangelio fue escrito o dirigido hacia los santos, los miembros de la iglesia de Jesucristo en aquellos días. Veamos entonces las siguientes palabras de Cristo mismo que encontramos en Juan capítulo 5. En Juan 5:30, Cristo dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En Juan también capítulo 5, 36 y 37, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Por último, en Juan 5:43, yo he venido en el nombre de mi Padre. Claramente fue el Padre quien
le envió a Jesucristo. Y de hecho hay otras declaraciones de Jesucristo, varias escrituras dentro del Evangelio de Juan. Y ojo, solo estoy hablando aquí del Evangelio de Juan, sin sacar otra cita de otro evangelio. Cristo es el que declara que fue el Padre quien le envió, y las escrituras son estas. Ahora bien, no voy a citar todas aquí. Yo, de hecho, les invito a cada uno de ustedes que están escuchando o viendo este video, que puedan quizás pausar el video en este momento y leer estas referencias para que se den cuenta en verdad cuántas veces Cristo declaró que fue el Padre quien le envió. Es sumamente claro. Así que les invito a que escudriñen esas escrituras cuando tengan la oportunidad. Pero con estas escrituras, para mí queda sumamente claro que fue el Padre quien envió a Cristo o envió al Hijo, y también a quien le entregó todo, a Él, a Cristo, el Salvador. Como punto final, en el Evangelio de Juan, Jesús mismo nuevamente dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí está hablando a sus apóstoles. Cristo fue enviado por el Padre con autoridad para realizar su trabajo, su obra, y Cristo hizo lo mismo con sus apóstoles. Y los apóstoles fueron enviados por Cristo, tal como Cristo fue enviado por el Padre. Y la Escritura dice con respecto a los apóstoles, ¿cómo fueron enviados ellos? Pues Él les entregó la autoridad para salir a predicar, a sanar, etcétera. Y dice la Escritura, Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Así que Cristo envió a sus apóstoles con autoridad, les dio la autoridad. Y nuevamente regresando a Juan 20, como dice ahí, Cristo, tal como fue enviado Él por el Padre, así lo hizo con sus apóstoles. Entonces, si Cristo les dio la autoridad a sus apóstoles, Cristo, siendo enviado por el Padre, recibió la autoridad de su Padre. Así que la misma cosa sucedió con Cristo. Y es sumamente claro, o sea, para dar o hacer hincapié en este punto, que Cristo fue enviado por el Padre. Esta idea se confirma, pues, que Cristo fue enviado por el Padre, que recibió su autoridad del Padre en otras escrituras del Nuevo Testamento. No son todas, pero aquí están algunas, Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Hechos 10:38-42. En cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios con el Santo Espíritu y con poder, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Cristo es el que Dios ha puesto por juez. Aquí tenemos Hebreos 1:2. Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y Hebreos 5:10, Cristo fue nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que dadas estas verdades compartidas, y además el hecho que pues Cristo ha confirmado que recibió la autoridad de su Padre, y sus seguidores después enseñaron lo mismo, pregunto yo, ¿hemos de creer otra cosa? Si Cristo lo ha manifestado, si sus seguidores dicen lo mismo, ¿hemos de creer otra cosa? ¿Podemos aceptar lo que repetidas veces se ha enseñado y que dice lo que significa y significa lo que dice? Entonces yo creo que el punto es sumamente claro. Y para compartir algo semejante y algo interesante, hablando específicamente de la confirmación de Jesucristo. Si alguna vez, no sé, haya surgido la pregunta de si la confirmación es necesaria, entonces, ¿cuándo y por quién fue confirmado Jesucristo? La respuesta es que fue confirmado también por su Padre. Y parece que fue en el momento de su bautismo cuando esto sucedió. ¿Y cómo lo sabemos? No, a lo mejor jamás han escuchado algo semejante a lo que estoy compartiendo con ustedes. Pero ¿cómo lo sabemos? Pues la Escritura dice, y déjenme decirles que Cristo es el que está hablando aquí en esta Escritura de 2 Nefi 31:12.
a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo, como a mí. Así que fue el Padre quien le confirmó a Jesucristo, y cada quien que se bautice después, obviamente, será confirmado. Ahora bien, no es necesario que el Padre esté aquí porque ya tiene representantes quienes pueden realizar la ordenanza de la confirmación, pero fue el Padre quien le dio a Cristo el don del Espíritu Santo. Y parece que Hechos 10:38 también hace referencia a este evento cuando dice que le ungió a Dios con el Espíritu Santo. Además de obviamente tener el Espíritu Santo para poder realizar su trabajo como el ungido, como el Cristo. Así que parece claro que Jesús recibió su autoridad del Padre, tanto durante la vida premortal como aquí sobre la tierra. Y de esta forma no habrá ninguna discusión de dónde recibió su autoridad. Él es el Mesías, Él es el ungido. Nadie puede negarlo porque ningún hombre mortal le ordenó al sacerdocio, sino que fue el hombre de santidad, como dice Moisés 6:57, es decir, nuestro Padre Celestial fue quien lo hizo. Como otro punto sobre Jesucristo y también la plenitud del sacerdocio, cómo lo obtuvo Jesucristo. De hecho, el profeta José Smith enseña que si un hombre ha de recibir la plenitud del sacerdocio de Dios, debe obtenerla de la misma manera en que Jesucristo la obtuvo, que fue por guardar todos los mandamientos y obedecer todas las ordenanzas de la casa del Señor. Se encuentra ahí en el manual de José Smith, la página 445. Así que hay ordenanzas mayores, por supuesto, que se realizan por la autoridad del sacerdocio, y uno entra a un nuevo orden del sacerdocio al recibir las ordenanzas y obedecer las ordenanzas de la casa del Señor, es decir, el templo. Sumamente interesante la cita. Así que espero, podemos agregar más información quizás en otro video, pero hasta el momento espero que esta información conteste la pregunta y ojalá igual quite cualquier duda que tengan con respecto a esta pregunta. Las escrituras nos instruyen, nos ayudan a llegar a la verdad y a acercarnos a Jesucristo. Y Cristo mismo declaró dentro de Juan 5:39 que ellas, o sea, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así que encontramos las respuestas en la vida de Cristo y en las declaraciones que ha hecho, especialmente como hemos visto en este punto con respecto al sacerdocio y de quién recibió Cristo el sacerdocio aquí en la vida mortal. Así que, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría saber de ustedes, ¿qué piensan? Dejen sus comentarios o quizás preguntas en la sección de los comentarios. Quizás puedan compartirme algo que aprendieron con este video. Por favor, compartan el video si les gustó y si aprendieron algo nuevo. Inviten a sus amigos, sus familiares, quienes quieran, obviamente, que puedan suscribir al canal. Y de corazón, pues espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado su lugar consagrado y especial para aprender más sobre el Evangelio y sentir la paz que nos deja el Espíritu. Así que esta es la pregunta y respuesta para este video en este momento. Pues nos veremos, hermanos y hermanas, nos veremos la próxima vez aquí en La Arboleda Sagrada, aquí con el hermano Christopher Coleman, soy yo. Un abrazo, cuídense muchísimo, nos vemos, chao.